Charles Reynolds también entra. Recién Gabriel Rock también entra para la parte de escuelas anales. Bernard Braudel, segundas generaciones anales, entra. Davis Cross no va a entrar. Ya eso lo vamos a dejar para antropología. Vamos a hablar un poco, pero no va a ser una lectura central. Chesterton es para el capítulo que vamos a hacer sobre posmodernidad. De ahí vamos a pasar a la ambigüedad de la historia aplicada a mentalidades. Mentalidades se entienden como la cuarta generación nacionales, el Imperio Europeo, Chartier, Levy. De ahí vamos a ir hasta el capítulo 17, Paul Ricoeur y Helen White. Y finalmente el 18. Con eso vamos a terminar. Es decir, este libro sobre todo va a servir para la parte que es posmodernismo. Yo le digo, el posmodernismo es una respuesta a las nuevas narrativas. Y ahí es muy importante que conozcamos la influencia de, sobre todo, Chartier y Heidegger. Para el día de hoy les he dicho que vamos a hacer la introducción con este libro, la introducción de la historia. Acá dice Apología de la Historia y el oficio del historiador. Es el otro nombre que recibe la introducción de la historia de Marc Bloch. Es decir, este es el mismo que tienen, solamente que este ha sido editado por el mismo Marc Bloch, Etienne Bloch. ¿Qué capítulo les he dejado? Les he dicho lo siguiente. El primer capítulo y el cuarto. Construcción de la ley. Vamos a hacer como el Congreso, comenzamos por último. Pregunto, primero voy a preguntar, ¿qué dice sobre la historia? ¿La historia juzga o la historia comprende? Ya, ese es el primer valor que hay que tener en consideración. Marx dice que la historia no juzga, comprende. Él dice que durante tanto tiempo los historiadores han tenido la función de letrados, que buscan juzgar. Es decir, la frase que se dice, no, la historia juzgará, no es mentira, porque la historia no juzga, la historia comprende. Primer valor que tenemos que tener en cuenta. Acá hay unas cosas importantes que vamos a ver y vamos a ir hay una parte donde dice: existe pues el problema de la imparcialidad. El problema de juzgar es que tenemos que hacer un juicio de valor a partir de un conocimiento previo. O sea, si yo quiero juzgar algo, tengo que tener un conocimiento previo. Heidegger en su metahistoria dice lo siguiente, ¿no? Todos los historiadores, él cita a Hegel, es decir, él cita a bastantes historiadores. Ya vamos a ver la parte de Heidegger, ¿no? Todos los historiadores están condicionados por un pensamiento político y también por su tiempo. A partir de su obra metahistoria, él dice, ¿no?, que muchos historiadores venden contrabando en su discurso al momento de hablar. Entonces, cuando hablamos de imparcialidad en la historia es un poco complejo, porque todos los historiadores estamos con cierto sesgo político, ideológico, temporal. Ya no es lo mismo preguntarle sobre si toda la historia es un historiador del positivismo o no de la etapa fascista. No es lo mismo. Entonces, él dice, ¿no?, juzgar es de lo más fácil, porque nos salteamos un paso. ¿Cuál es ese paso? Al momento de juzgar, los lectores de un dictamen se saltan el paso del procedimiento y simplemente van a lo que significa el dictamen, ¿no? Eso lo van a encontrar en el párrafo 5. Es más, dice, si el juicio solo siguiera la explicación, el lector se liberaría saltándose la página. Entonces, cuando hablamos del juzgamiento, el lector dice, ¿no?, es decir, aquel que quiere enterarse de algo, evita el procedimiento y solamente se va al resultado, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. Entonces, es algo que para Bloch considera algo sin el Bloch, ¿no? Entonces, ¿qué es difícil para él? Es comprender. Entonces, el primer valor que tenemos que encontrar en la obra de Bloch es que la historia no es justa, la historia comprende. ¿Por qué? Porque comprender lo difícil. Juzgar es muy fácil. Entonces, esa frase, la historia juzgará, para Bloch es incorrecta. Otra cosa que podemos encontrar en la introducción de la historia o también en la apología
fusilado. Fusilado, ¿pero por qué? En la guerra, ¿no? Fue un La partisano resistencia. francés. Participó en la resistencia francesa. Murió por un país, por Polonia. Entonces él era romántico. ¿Por qué quiero decir romántico? Porque lo romántico generalmente no se asocia necesariamente con capitalismo, comunismo. Cuando nosotros tratamos de ver un autor en la actualidad, generalmente lo calificamos a partir de la dicotomía que actualmente reina, ¿no? Izquierda y derecha. Yo a Marlowe no ubicaría en ninguno de los lados. Además, la literatura francesa, los temas de pensamiento francés, generalmente se les llama rosados. O sea, no son ni rojos ni blancos, ¿no? Comparten por el lado. Entonces, el pensamiento de Marlowe no tiene ese contrabando ni marxista, porque las escuelas anales es anterior al desarrollo de las escuelas marxistas, con Hobsbawm, con Thompson, década del 50, parte de la década del 20. Y por otro lado, no está contagiado por el ideal del progreso que nace luego de la Segunda Guerra Mundial. Creo que les hablé de los gloriosos 30, de los tres décadas de progreso que vive Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a Marlowe se le considera un actor respetable porque evita ese sesgo que es común en otros autores. Ejemplo que van a ver en Tom, por ejemplo, ¿no? Tom trabaja mucho la clase obrera en inglés. Entonces, ese es el primer valor que vamos a, bueno, es uno de los valores que vamos a encontrar en Marlowe. Es un autor que no es identificado por tener sesgo, que considera que el principal motivo de la historia es la comprensión. Y en el primer capítulo, ¿qué es la historia para Marlowe? ¿Qué dice? Lo que les he pasado son dos capítulos de introducción. El último es el que dice, ¿no? Buscar comprender. En el primero, ¿qué habla? ¿Qué dice? ¿Qué es la historia? Ya. Está bien. El detalle es que hay cosas más. Si nosotros nos limitamos a decir que la historia es la historia del pasado, la historia no sabes en esa parte del pasado, por ahí no entra. Si decimos que es de los hombres, es correcto porque en realidad la historia universal es lo que se narra desde que hay seres humanos. Pero hay un detalle, ¿no? Ahí ingresan los neandertales, entran ahí en la historia universal. Los neandertales, entra el precerámico, tardío, no, temprano. ¿A partir de cuándo es historia? Algo. A partir de la pintura. Para entender un poco eso, es que también es relativo, porque recuerda que las culturas como la oriental no tenían modelo de cultura occidental. Entonces, la mejor fórmula, y van a encontrar en el capítulo más adelante de Marlowe, es equiparar la historia con la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es la creación humana, algo que queda como evidencia. O sea, la cultura es la evidencia humana. Una cultura pre-cerámica que no deja un vestigio no puede ser considerada como cultura porque no dejó nada. Es una cultura sin un patrón. Entonces, la historia, compárenla con cultura. Hagan ese equivalente. La historia es igual a la cultura. Si alguien me dice, no, ¿qué historia es la historia? La historia de la cultura humana. Porque la cultura es hecho por el hombre. Me hablas, si alguien me dice, profe, un perrito ha dejado una cintura, eso no es cultura, porque eso es una creación extra antropológica, es una creación animal. Entonces, eso es importante. Característica de la obra de la introducción de la historia de Marlowe es que es una obra digerible. Característica de la obra es una obra digerible, que no está hecha necesariamente para público especializado, está hecha para público que te da simplemente tres historias. ¿Por qué creen que la obra comienza con una frase? Papá, ¿qué es la historia? Con eso comienza la introducción de la historia. Está hecha para gente que quiere enterarse del tema, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si eso lo comparan con Heidenreich, yo le digo, léanse Metahistoria de Heidenreich, es más difícil, muy difícil de leer. No es fácil. Las obras de Foucault también son difíciles. Para mí Heidenreich es la obra historiográfica más difícil que he visto. O sea, su narrativa es compleja. ¿Qué les dije? ¿A qué
contra del marxismo, en contra. Sí. Ojo, el posmodernismo no es una corriente historiográfica en sí, porque no se puede aplicar un método. O sea, yo digo, haz una historia con método posmodernista. No hay. ¿Cómo el posmodernismo se aplica a la realidad histórica? A través del giro lingüístico. Y el giro lingüístico se materializa en dos cosas: historia cultural y microhistoria. El posmodernismo es una reacción a las grandes narrativas. Yo por eso, no sé si en esta clase o en otra, digo, es recontra curioso que una feminista sea marxista y posmodernista a la vez, porque teóricamente son contradictorios. Porque el posmodernismo está en contra del marxismo, porque es una reacción contra ello. ¿Por qué? Porque el posmodernismo apela ¿por qué? Por la deconstrucción del significado. Y deconstruir el significado significa poner en duda la verdad. Y es a partir de ahí donde se ocurre la crisis de historia, ¿no? Cuando se pone en duda la verdad, cuando se relativiza la verdad. Y la tendencia marxista no tiende a relativizar la verdad, sino que busca leyes. El marxismo busca leyes, como en la escuela histórica alemana. Hay en el texto de Strauss, hay cuando habla sobre el conocimiento concreto, el conocimiento práctico, que tiene que ver con la forma en que se produce el conocimiento en las sociedades primitivas, ¿no? Él defendía esa idea de que ellos también hacían ciencia, ¿no? Se producía conocimiento bajo otros métodos, pero lo hacían, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto? Pues porque cuando se habla de la historia como ciencia, comienza a defenderse de la historia como mito, o la historia como se piensa en esas sociedades, ¿no? Poco desarrolladas, ¿no? Entre comillas. Y al mismo tiempo, o sea, se cuestiona lo que en sí encierra lo que es ciencia para la historia, ¿no? O sea, supone una crítica postmoderna, ¿sí? De lo que es la ciencia para la historia. Y mucho de ese viraje postmoderno de la historia viene a cuestionar la noción de historia. Por eso es que Mira, si usted le pregunta a un teórico de la historia occidental, yo hice unas preguntas, si los incas hacían historia, o sea, tenían conciencia histórica, le decir que no. ¿Por qué? Porque le va a decir que la explicación de la historia, o sea, la explicación del pasado en la cultura inca, en Grecia y Roma, es a través de mitos. O sea, la explicación de su pasado es a través de mitos. Cuando las narraciones incaicas a través de Mamampoma, a través de Garcilaso, narran el pasado indígena, ¿de qué hablan? Hermano Saya, ¿qué más? Manducarra, Manduaudio, de la Botica. Mitos, porque nadie va a creer que eso es realidad. Cuando Homero narra el pasado griego, el día de la Odisea, está hablando de mitos, porque en la vida van a intervenir dioses en enfrentamientos entre humanos. Es decir, pero fue un hecho verídico porque hay Troya existe. claro, existe la ciudad y tenía El detalle es que en esa época, yo no estoy hablando tanto si es verdad o no, lo que estoy hablando es qué se entiende en ese momento por historia. Quiero que hagan un ejercicio de contextualización. Porque uno de los grandes errores que cometemos los historiadores es el anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? Ver el pasado con ojos actuales. Entonces quiero que hagan un ejercicio de contexto. ¿Cómo se comprendía la historia? ¿Cómo se comprende la historia en la actualidad? En la actualidad comprendemos que la historia es un sucesos pasados que tienen que ser comprobados con documentos, verificados. ¿Eso se pensaba en épocas anteriores? No. En épocas anteriores se creía que la historia se explicaba a través de mitos y se daba la licencia de poner cosas irreales. María Kostorowski, en una entrevista, creo que en Caretas, ya les he dicho, dijo, ¿no? Garcilaso es un mentiroso. ¿Por qué? Porque en buena parte de su narrativa dice cosas que no sucedieron. Pero el detalle fue que en la época de Garcilaso la historia no se comprendía como algo comprobable con documentos, sino algo que podía, o sea, el autor
que un hecho histórico podía darse la licencia de poner contrabando, a veces, contrabando con cosas irreales. Podías ponerle de por medio narraciones grecorromanas, porque hay un capítulo que les he dicho, ¿no? Cuando viene el Inca o Inca de una conquista, como les decían los generales, empiezan a pegar sus escudos al estilo romano. O sea, Barcelona era un lector de leyendas romanas, ¿no? de narraciones romanas, por eso adaptó sus comentarios a un estilo romano. Pero no era mentiroso porque mentir significa, sabiendo que es verdad, cambias el mensaje. En cambio tenía en su concepción el hecho de que la historia en ese momento se podía contar con mitos. Es decir, en épocas anteriores a la Edad Media, la conciencia histórica significaba narrar la realidad con mitos. ¿Ya? Ahora, no obstante, los mitos, como diría un autor, no sé si Shakespeare o otro, dijo, en la leyenda hay algo de verdad, como que en la realidad hay algo de mentira. O sea, en la realidad hay algo de verdad. No todo, pero hay algo. Como también hay cosas falsas en las mismas narraciones que son utilizadas como cuales por los años. El posmodernismo en realidad va a ocupar casi toda una unidad y es más porque es lo último y es lo más complejo. Eso sí lo vamos a dejar para uno. Y ahí vamos a tocar a Heidegger y también vamos a ver la respuesta al posmodernismo. ¿Quién da la respuesta al posmodernismo? ¿Es decir, no? ¿Qué autor responde al posmodernismo? Chartier. Basándose en la estructura. Su compañera habló un poco de Levi-Strauss. Levi-Strauss es antropólogo estructuralista. Antes de que hablemos de él, es importante saber identificar qué es estructuralismo. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es estructuralismo? ¿Qué me responde? ¿Qué es una estructura? Un sistema periódico. Entonces, la clave para notar una estructura es la continuidad, la palabra clave. Si yo noto que en un tiempo algo es perdurable, estoy hablando de una estructura. A ver, vamos a hacer un ejercicio, para que se entienda. Profe, para usted, ¿desde cuándo comienza la crisis política en el Perú? Desde mi punto de vista, cuando el Perú perdió las elecciones en el 2016 con PPK. A partir de ahí empezó a cuestionar a los gobiernos a través del Congreso y hubo una irreparable crisis política, de ahí en adelante, mi punto de vista. Antes de eso, había crisis sí, pero no de ese tipo. Profe, ¿desde cuándo hay un modelo económico perenne en el país? Desde la construcción del Fujimori. ¿Por qué? Porque la construcción es lo que manda, una estructura. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Chartier? Chartier dice que los tiempos históricos están ahí volando. La labor de ser es identificarlos. A diferencia de Rodel dice que hay una estructura grande, una coyuntura y un tiempo. No. Chartier dice no está condicionado de esa manera. No hay una relación entre la estructura, necesariamente con la coyuntura y el tiempo, sino que puede haber una estructura deportiva, una estructura económica, una estructura política que puede estar moviéndose y nosotros no necesariamente tenemos que decir que ambas deben coincidir. Ahora estamos en una estructura postmundialista, hemos asistido a la COP de 2018. En ese tiempo tuvimos una estructura denominada porque fuimos una gran selección. Dentro de una estructura quizás política, con la crisis del año 2016. Dentro de una política económica desde el 92. Lo que quiero decir es que Chartier dice que los tiempos históricos están rondando por allí y hay que identificarlos. Ese es el aporte. Pero eso vamos a llegar cuando llegue Chartier, no pongamos ejercicios. Eso es luego del postmodernismo. Entonces, ¿por qué hemos comenzado con Marlowe? Porque de todos los autores que conozco, es el que mejor explica como una introducción a la historia. Hay más introducciones a la historia, hay otros autores. Hay uno llamado, hay un breviario de cultura económica llamado ¿Qué es la historia de Descartes?
podemos identificar algo postmodernista, además de eso? Cuestión, no tanto cuestión, porque todos cuestionan, todos son críticos. La principal característica, antes del postmodernismo, el lenguaje servía para comunicarse. Luego del postmodernismo, el lenguaje es un condicionante de pensamiento. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Algo? Tiene toda la lectura. Sí o sí tienen que leer lo que es corto, no estoy pidiendo que lean todo el libro, sería bueno, pero a mí lo que me interesa es el análisis histórico, ¿ya? El cuarto capítulo. Esto sí o sí. El análisis histórico, donde comienzan abajo, usar o comprender. Bueno, es que yo tengo la apología, ustedes les he pasado la extensión. ¿Ah? Es que yo no les prohíbo, no les quiero crear todo. Cuarto, si está ahí. Es corto, no, algo más. El libro de Marlowe no está terminado. Marlowe murió cuando estaba escribiendo esto, en el año 44. O sea, no está terminado, no. Por eso no, fíjense completa. Esto. La introducción de la historia no está completa porque Marlowe murió. Es que no puede ser otro libro. No, entra Marlowe. El Marlowe yo solamente les he pasado 2 capítulos. Yo solo les he pasado 2 capítulos. Lo único que. Hay uno de la historia de los hombres del tiempo. Sí. Ya, ese capítulo de historia de los hombres del tiempo es el 1. ¿De qué trata de eso? Explicar qué es la historia. Ya hemos hablado de qué historia dice, ¿no? La historia de los hombres. Ya, eso no es muy complejo. Eso no tendría yo por qué tomar una evaluación porque las cosas de otro mundo. Pero lo que sí me parece algo que deben saber es el análisis histórico. ¿Por qué la historia no debe juzgar sin comprender? Ahí hace Marlowe un análisis. Entre otras cosas, dicen, ¿no? Los sabios durante mucho tiempo se dedicaron a juzgar, a hacer el papel de dictaminadores. Pero no, esa no es la charla del historiador, sino es comprender lo que es más complejo. Entonces, esa parte sí va a entrar en una evaluación. Eso sí es lo que me interesa que aprendan. Y no es gran cosa, ¿no? Mediante todo, son 20 horas, ¿no? Son ni siquiera a 4, ¿no? Serán unas 10 horas a 4. No es la cosa. Eso es lo más importante y luego vamos a entrar a positivismo y la escuela histórica alemana, donde básicamente vamos a ver la diferencia entre ambas, porque positivismo y la escuela histórica alemana a veces, la escuela histórica alemana es el historicismo, a veces se cree que lo mismo. Pues ahora ahí en el capítulo sobre el positivismo me interesaría si puede ser el positivismo dentro del marxismo. ¿De qué? El positivismo dentro del marxismo. Porque hay una recepción amplia sobre el positivismo, ¿no? En diversos campos de la Los anales tenían una concepción equivocada del positivismo. ¿En qué sentido? La escuela de los anales calificaba como positivista al historicismo y al positivismo, pero son distintos. Y ahora les he dicho cuál es la diferencia entre positivismo y historicismo. ¿Cuál es? Entonces, la parte del historicismo busca leyes. La escuela histórica alemana busca leyes, como el marxismo. El positivismo, ¿por qué estudia el positivismo? Es otra concepción, ¿no? ¿Por qué creemos que el positivismo es un sistema de pensamiento anticuado? Porque decimos, no, porque se ocupa de los grandes hombres y de las batallas. Pero ¿por qué el positivismo llega a eso? Por una razón. Porque los padres del positivismo dijeron, la historia solo se hace con documentos. Yo pregunto, cuando ustedes quieren hacer una historia comprobable con documentos y van a un archivo, lo comprobable con documentos ¿de qué habla? Las cosas importantes, de guerras y reyes.
políticamente, ideológicamente positivo, no es ese tipo. No es el tipo que escribe de gente importante porque no le interesa la clase. Escribe de gente importante porque su doctrina dice que para escribir historia necesita documentos, y los documentos hablan generalmente de gente importante. ¿Me entienden, no? En el texto que nos pasó la pasada, del ciclo pasado anterior, ¿Están? sí, le llamaban escuela metódica, ¿no? Sí, escuela metódica. Para omitir eso de positivismo, porque era algo que le había inventado la escuela. Sí, la escuela Sanders tuvo mucho sesgo. Incluso, o sea, la escuela Sanders era incluso mesiánica. Incluso llegó a decir, ¿no?, que la escuela Sanders es una refundación de la historia. Porque lo anterior es una historia central, ¿no? Son grandes hombres. La escuela Sanders es más holística de todo. Es la gran diferencia entre los Sanders y el anterior. La escuela Sanders trata de intervenir en todo, a través de la multidisciplinaridad, ¿no? O sea, trata de intervenir en todo. Pero sí, o sea, es muy importante eso. La escuela, pues, el positivismo, hay que entenderlo de una manera objetiva, ¿no? Actualmente, yo sé que muchos van a decir que el positivismo es anticuado, pero no por un fin, como se ha dicho, ideológico, sino por un fin metodológico. Uno rescata a la gente importante porque es lo que encuentra en una fuente. Cuando termino ya el postmodernismo, ya ahí vemos, ¿no? Además del postmodernismo tenemos los subalternos, y ahí entra la microhistoria. Para que entiendan la microhistoria. La microhistoria yo una analogía de la historia funcional. Para que entiendan la microhistoria. La microhistoria equivaldría para estudiar un árbol tan solamente una hoja. Esa es la microhistoria. Ese es algo que sí, pero no me entiendo. La microhistoria es tocar algo cotidiano, algo pequeño, un pedazo de algo, pero no con el objetivo únicamente de rescatar algo que ha sido olvidado por la historia, sino que a través de ese pequeño pedazo poder también comprender la totalidad. El libro de Innsbruck, que es de los gusanos, toca la vida de Pinocchio, un personaje común y corriente. Pero el objetivo no es estudiar a Pinocchio, rescatarlo para la historia, no. El objetivo es a través de él cómo se pensaba en su tiempo. Si yo quiero saber cómo se piensa en el siglo XIII, ¿a dónde iré? ¿Cómo se piensa? No estoy diciendo cómo era. ¿Sabes dónde voy? De cambio. Una obra de ser. Por ejemplo, en el siglo XVIII se podría tocar a Feydeau. Por ejemplo, ¿cómo se pensaba en el siglo XVIII? Se podría tocar a Feydeau. Sí, pero yo prefiero, mira, para mí el siglo XVIII y el XIX es el siglo de gran cambio en la historia de la humanidad. También les he dicho, ¿no? Les dije en clase, esta clase de teoría de historia no solamente va a hablar de los libros y las tendencias, también vamos a ver historia universal, porque para entender la teoría de historia tenemos que entender la historia universal. Por ejemplo, me habló del siglo XVIII y XIX. ¿Por qué digo que es una época de gran cambio? Porque es una época donde comienza el progreso. Revolución industrial, finales del XVIII en Inglaterra y XIX se confirma en el mundo. Revolución industrial, ¿qué significa? Progreso. ¿El progreso qué significa? Mayor esperanza de vida. La esperanza de vida en el siglo XVIII a finales era de 40 años. Siglo XIX, 20, 80 años. ¿Qué significa vivir más? Tener que ocupar ese tiempo de algo. ¿Qué nace allí? El ocio. El ocio. Antes de eso no había ocio, porque no vivías mucho. Pregunto, los niños griegos que estaban en cuarto, ¿no hay tiempo para eso? No existía tampoco. Estoy hablando de un anacronismo. ¿Cuándo nacen los deportes? ¿Cuándo nacen los deportes? Juegos Olímpicos. Siglo XIX. Siglo XIX. Los Juegos Olímpicos existían. Pero Como deporte. el fútbol, el vóley, el básquet, ¿cuándo nace? Siglo XIX. Profe, de hecho creo que los griegos no utilizaban ese tipo de olimpiadas para entrenar a sus jóvenes como soldados, ¿no? Sí, pero también los Juegos Olímpicos no solamente es un asunto deportivo, es un asunto de idiosincrasia y de identidad. Un
macedonio, o sea, ¿qué es el mundo helénico? Porque cuando hablamos de Alejandro Magno, que no es griego, sino es macedónico, ¿por qué él era helenista? Una pregunta clara, ¿no? No sé si se las ha ocurrido a ustedes. O sea, ¿por qué Alejandro Magno, que es macedónico, está incluido en el helenismo, si no es griego? Y él respondió, ¿no? Quesada dijo, porque son considerados griegos los que juegan Juegos Olímpicos y los macedónicos participaban en Juegos Olímpicos, es decir, Macedonia era parte del mundo griego, como era Esparta, como era Atenas. ¿Me entienden, no? O sea, el Juego Olímpico es parte de la identidad. Si yo quiero saber quiénes eran considerados como griegos, tengo que saber quiénes jugaban Olimpiadas. A lo que voy, al ocio, me refiero a un asunto más de juego, ¿no? De diversión. Por eso los deportes nacen en el siglo XIX. Otro gran cambio del siglo XIX, creo que muchos no lo han entendido, no me veo ustedes, sino en otro lado. Nosotros vemos películas de